Y, que- y creo que nos hemos quedado en el efecto bola de nieve. Así que vamos a continuar con nuestra lectura, que dice, ¿no? El 80% de la energía la necesitará para reordenar tus ideas, conceptos y tus planes y estrategias. Luego crearás lo que se llama el efecto bola de nieve. Este consiste en ir acumulando nieve hasta que crea una bola lo suficientemente grande. Esto te lleva bastante tiempo, sin embargo, luego que coges esa bola y la lanzas ladera abajo, rodando, verás que la bola va creciendo cada vez más y va cogiendo más velocidad. Lo que más cuesta es arrancar, pero una vez que lo hayas logrado, la inercia te llevará rápido hacia tu objetivo. Y creo que es esta partecita de acá, ¿no? Me gustaría que podamos definirlo, esta bola de nieve, porque vamos a pasar el tiempo para pensarlo. A ver, algún comentario de esta pequeña, de este pequeño que hemos podido leerlo, el efecto de nieve. Creo que es más o menos, bueno, nos explica que es una definición de cómo se crea un efecto bola de nieve. Sería lo bueno es de ir acumulando hasta que se haga mucho más grande o lo suficientemente grande para que esto eh, pueda, pueda correr o rodar fácilmente o lanzar más rápido o rodar más rápido. Entonces, para mí eso es. No sé si podemos continuar o alguien más. ¿Alguien más que pueda comentar o si no, seguimos continuando con la lectura? Adelante, Marta. Nos dice acá tiempo para pensar. ¿Hasta cuándo vas a tolerar esto? La mayoría de las personas están más pendientes de aprender aquello que creen que necesitan para tener éxito, pero dejan de lado aquello que dan por hecho, las presunciones. Lo que complica nuestra vida es lo que damos por sentado. En un mundo cambiante, dar las cosas por sentado y por sabidas es el mayor error que uno puede cometer. Las herramientas que servían en los siglos anteriores ya no sirven para este siglo. Es precisamente aquello que no haces lo que harán que des el salto de calidad en tu vida. Lo que siempre postergas porque no consideras importante. Lo que nunca encuentras es el momento adecuado para llevar a cabo aquello que ni te cuestionas porque siempre ha sido así. Todo esto es lo que cambia tu vida. Aquí hay un cuadro donde nos da Laín, donde nos dice, ¿no? Pensar es la tarea más importante y la más difícil. Por eso tan pocas personas lo hacen. Y nos dice Henry Ford. Es vital para tu cambio y tu evolución que coloques signos de interrogación a aquellas cosas que antes dabas por sentada. Así que si quieres un cambio real en tu vida, pregúntate lo siguiente. ¿Qué es lo que no veo? ¿Qué es lo que se me escapa? El 80% de la población trabaja para el 20% y el 20% de la población gestiona el 80% de la riqueza. ¿Quieres formar parte del 20%? Pregúntate,
¿Qué hace y qué piensa ese 20% que yo estoy viendo? Y nos dije sí, deja de pensar en clave de limitaciones y empieza a pensar en clave de posibilidades. Terry Josephson. Pero es muy difícil ver lo que das por sentado. Y la razón es porque lo que das por sentado, ¿cuáles son las personas que te ayudarán a alcanzarlo? Somos los que hacemos repetidamente. Por eso el mérito no está en la acción, sino en el hábito. Aristóteles. Perfeccionamiento constante, lee, aprende, estudia sobre el área referente a tus objetivos. Hazte una rutina. Lo que nos quiere decir es aquí, ¿no? Que es lo que nosotros, en qué nos queremos enfocarnos y tenemos que perfeccionarnos y constantemente leerlo, tenemos que aprenderlo, estudiarlo sobre el área referente a tus objetivos, ¿no? Y qué es lo que queremos alcanzar. Y vamos a pasar ahora a una historia del lobo, donde nos dice, una mañana un viejo Cherokee le contó a su nieto acerca de una batalla que ocurre en el interior de las personas y le dijo, uno es malvado, es ira, ¿no? Envidia, celos, tristeza, pensar, avaricia, arrogante, autocompasión, culpa, resentimiento, inferioridad, mentiras, falsos, orgullos, superioridad y ego. El otro es bueno, es alegría, paz, amor, esperanza, serenidad, humildad, bondad, benevolencia, empatía, generosidad, verdad, compasión y fe. El nieto lo meditó por un minuto y luego preguntó a su abuelo, ¿qué lobo gana? El viejo Cherokee respondió, aquel al que tú alimentas. Y entonces creo que podemos comentar hasta aquí que hemos podido entender de esta historia del lobo. Bien, empecemos por el inicio. Creo que el tiempo para pensar es algo bien crucial y importante. Ya recordamos también que la bola de nieve es algo que justamente ayer hablábamos, que mientras más grandes vamos haciéndonos mejor, podemos sostener algo en grupo o en equipo y eso es muy bueno. La energía crece. Cada uno de nosotros pone su granito de arena en la energía. El otro es tiempo para pensar. Y creo que, bueno, para mí se refiere a algo como que hay personas que están muy pendientes en aprender aquello que creen que necesitan para tener éxito. Y esto pasa con, por ejemplo, necesitamos ir a las escuelas para ser exitoso, a la universidad para ser exitoso, y muchas de las veces nos confundimos hasta de carrera y no las aplicamos como tal y no somos exitosos. Entonces hay que entender muy bien y no dar las cosas por sentado, nos dicen. O sea que pensamos que yéndome a la universidad, a seguir una carrera, voy a tener éxito. O sea, solo suponemos que voy a ser muy exitoso, voy a tener mucho dinero, pero al final no sucede muchas de las veces. Entonces, eso creo que hay que tener muy en cuenta cuando pensamos que algo va a pasar bien o que con eso voy a tener éxito. Em, en un mundo cambiante, las cosas, dar por sentadas, ya no son, no dan resultados, ¿sí? Entonces, la mayor parte es un error, es un error que podemos cometer, entonces tenemos que entender muchísimo ahora en la realidad, en la actualidad, que, y eso, bueno, puede pasar también en cosas pequeñas también. Por eso a veces no nos comunicamos bien, pensamos que ya lo sabe
y a veces no lo decimos. Entonces eso también creo que hay que empezar por algo pequeño, ¿sí? Primero, no dar por sentado las cosas. Y me gusta mucho la frase que dice pensar es la tarea más importante y la más difícil. Por eso muy pocas personas lo hacen. Y qué buena frase. Realmente creo que también para poder dar un cambio real en mi vida, en la vida de las personas que nos están escuchando en esta mañana, sería muy importante también que nosotros nos pongamos a meditar y sobre todo a responder estas preguntas, que es qué es lo que no veo, qué es lo que realmente no estoy viendo y lo que podría hacer para poder ver qué es lo que se me escapa claro, qué es lo que se me escapa de mi vida. Entonces, y nos comentaba que el 80% de las personas son controladas por un 20% de las personas que sí tienen bien definidas sus metas, tienen bien definidas también su conciencia, ¿sí? Entonces, si queremos formar parte de ese 20%, tenemos que empezar a pensar y a sentir, a controlar nuestras emociones como el 20% que lo hace, ¿sí? Em, y bueno, hay algo chévere que también que dice que el perfeccionismo constante, l- hay que, a ver, no. A ver, aquí hay una parte donde nos decía que no hace falta, no hace falta el mérito en acción, sino el hábito. Entonces, justamente el otro día yo hablaba, hay personas que son muy motivadas, que quieren hacer todo y están en acción y que si no pongo en acción nunca voy a lograr y te dicen, muévete, haz esto. Pero eso no queda, no concuerda con nuestra vida. Y creo que aquí claramente nos dice em, que sería más bien la constancia de leer, aprender, estudiar en el área diferente de mis objetivos y esto que se convierta en una rutina y cuando esa rutina se convierta, o sea, se vuelva muy poderosa, creo que ahí habría un cambio muy fuerte, ¿sí? Y la historia de Lobos creo que ya le conté una historia, está bonito, entonces, si no, más bien es el lobo al que tú alimentes o el que yo alimente será el que controle mi vida. Gracias. Gracias, Fer, por tu comentario y verdad, ¿no? O sea, cada uno de nosotros podemos siempre hacernos las preguntas, podernos evaluarnos qué es lo que estamos haciendo y, y todo eso, ¿no? O sea, analizarnos más que nada, porque a veces no, suponemos, ¿no? Y aquí no, lo que nos enseña es que nosotros estamos para poder brindar lo que aprendemos, enseñar a los demás, duplicar, ¿no? Y a veces, muchas veces yo no entendía eso. Y yo decía, ay, ¿por qué no entiendo? ¿Por qué no comprendo? Y siempre me andaba evaluando, ¿no? En qué tenía que enfocarme para poder tener ese entendimiento, qué es lo que me faltaba, por qué decía, no, por qué no puedo avanzar. Y en el tiempo de repente de muchos aprendizajes, cada uno de las personas, depende cada uno cómo queremos vivir o sea, el tiempo que se va a venir, ¿no? Cómo queremos acoger de repente posteriormente a ser un adulto mayor, ¿no? Cómo lo queremos. Entonces, sí, no importa la edad, no importa, seamos jóvenes, seamos muy adultos, pero lo importante es conseguir lo que nosotros queremos, lo que realmente tenemos una meta y un sueño, ¿no? Cómo queremos convertirnos. Y por eso dice aquí, ¿no? Pensar es la tarea más importante y más difícil. Un poco difícil es mantenerlo, ¿no? El hábito, la disciplina. Entonces, lo único es que
tenemos que seguir adelante, a seguir educándonos, a seguir estudiando, porque los grandes millonarios, los grandes lectores, o como se dice, no las personas que ya han tenido muchos resultados, han pasado muchas cosas, no es que de la noche a la mañana se esfumaron, ¿no? Como una esponjita, ¿no? Sino que han pagado su, su derecho de piso, ¿no? Y eso es lo que también nosotros nos está costando pagar y seguir continuando con nuestros objetivos, es ponerle pues el 20% para tener ese gran resultado. ¿Sí? Alguien más, a ver, de repente pueda continuar, qué es lo que hemos podido entender hasta aquí. Adelante. Muy bien, muchísimas gracias, gracias Marta. Bien, primero que nada quiero aquí resaltar que obviamente una acción determinada que tú empieces a hacer, si tú lo haces continuamente, eso va a ir creciendo. Vas a mejorar y desarrollar la habilidad. Ese efecto de bola de nieve es tal y cual, ¿no? Entonces, es muy interesante de que una persona pueda iniciar así y consecuentemente ir aprendiendo. Lo mismo sucede, por ejemplo, en los espacios de lectura. Por ejemplo, si uno quiere formar el hábito de la lectura, lo tendría que hacer constantemente y poder desarrollar la habilidad. Y hay una parte donde hace referencia aquí el tiempo para pensar, y es cierto, eh, Henry Ford ya lo mencionaba, que pensar es la tarea más importante y la más difícil. Por eso tan pocas personas lo hacen. Tal vez uno podría sentarse y pensar y cuestionarse realmente si lo que estoy haciendo ahora es lo que debo de hacer, me va a conducir a algo que yo voy a hacer durante probablemente unos 5, 10, 15 años, 20 años o hasta donde me resta los días. O sea, qué tan interesante es primero preguntarnos dónde estamos, qué es lo que queremos hacer, dónde queremos llegar. Y muchas de estas, a veces nosotros lo complicamos. Sabemos y pensamos que lo sabemos todo. Por eso decía Descartes, solo sé que nada sé. Es muy importante que uno pueda no dejar por sentado las cosas que realmente son importantes. Y aquí en nosotros literalmente dejamos de lado aquello que simplemente tal vez en algún momento te dices, no, pero si esto yo ya lo he escuchado o ya lo sé, o simplemente tú evades o no haces lo que realmente es importante para ti. Y eso es lo que complica justamente nuestra vida, porque damos por hecho. Y miren, en un mundo cambiante, dar las cosas por sentadas y por sabidas es el mayor error que uno puede cometer. Y es cuando prácticamente se nos escapa ahí la oportunidad de poder crecer. Es que simplemente a veces estamos tan cómodos, nuestra mente nos quiere mantener en una zona conocida y no nos quiere exponernos, no nos quiere que nos permita que salgamos más. Por ejemplo, el hecho de que tú sabes qué es lo que tengas que hacer y si tú todavía estás permaneciendo ahí, es como decir, no te estás aperturando al cambio. Muchas veces me pasa esto personalmente a mí. Entonces yo digo, pero ¿por qué no lo hago? Si sé que por ahí es. Entonces es interesante, ¿no? Muy bien. Y también hacía referencia de que nosotros eh, tenemos que tener un entorno, sí o sí. ¿Cuáles son las personas que te ayudarán a alcanzarlo? O sea, es importante el entorno. Si nosotros no tenemos un entorno donde desarrollar, literalmente no vamos a poder promovernos al cambio. Por eso es que les cuesta muchísimo a las personas salir, porque no buscan entornos.
y dicen, no, pero ¿qué yo voy a aprender de ellos? ¿O qué voy a aprender yo de las personas que todavía están como que no, o sea, queriendo hacer algo? Miren, es muy importante el entorno. Siempre se empieza de abajo. Muchas personas probablemente, si en caso de que, por ejemplo, podrían dejarse guiar, mentorear por personas exitosas, sería excelente. Pero hay muchas personas que todavía, o sea, ven algo muy grande, pero no pueden cómo empezar. Sería importante que puedan empezar, darse la oportunidad de poder empezar, ¿sí? Y buscar un entorno. Y Aristóteles ya lo decía, somos lo que hacemos repetidamente, por eso el mérito no está en la acción, sino en el hábito, que vamos a ir formando constantemente hábitos y que eso lo determina una decisión que puede cambiar significativamente tu vida, porque ya lo decidiste. Bien, muchísimas gracias, Marta. Gracias, Olger. Entonces, ¿alguien más? Porque es muy Gracias, interesante que Marta. podemos participar. Adelante, Úrsula. Bueno, es sumamente importante acerca de aquí que hice, ¿no? De la bola de nieve, en el cual, pues realmente cuando nosotros formamos un hábito, pues eso empieza a agrandar cada vez más y más y más, ¿no? Entonces, como que ya empieza a ser totalmente diferente. Y pues aquí también nos dice, ¿no? De que formemos parte de ese 20% en el cual nosotros tenemos que ser totalmente diferentes. Pero ¿cuándo vamos a hacer ese 20%? Cuando nosotros empecemos a cuestionarnos aquello que estamos dando por sentado, ¿no? Y muchas veces nosotros decimos o escuchamos alguna información y repetimos, ¿no? Y decimos, eso ya entendí, eso ya lo sé. Pero si tú te cuestionas, ¿realmente tienes el resultado? Y entonces ahí es donde te puedes darte cuenta, ¿no? Porque eh, a veces estamos siempre como que ya, él lo todo, se le diría, ¿no? Y cuando nosotros nos sentimos el lo todo, cuando en realidad estamos en un mundo bastante cambiante, ¿no? En la cual hay mucho por aprender, hay muchas cosas, ¿no? En el cual eso debemos de considerar bastante porque realmente hoy en día, por ejemplo, se utiliza muchísimo la tecnología, redes sociales y todo eso, ¿no? Bueno, también dice aquí, ¿cuáles son las personas que te ayudarán a alcanzarlo? Es obvio, como dice aquí, ¿no? Somos lo que hacemos repetidamente y qué es lo que realmente nosotros estamos haciendo a diario, o sea, sin que las demás personas nos vean a nosotros, o sea, cada quien ya sabe lo que está haciendo realmente sin que las demás personas le vean y qué es lo que está pensando repetitivamente. Y eso mismo va a hacer que accione, ¿no? Y esa acción va a hacer que se forme como un hábito y ese hábito, pues eso va a ser lo que realmente vas a tener como resultado, ¿no? Y sumamente importante la historia del Lobos, ¿no? Donde realmente, pues, el viejo Cherokee que le cuenta a su nieto, ¿no? En el cual que nosotros tenemos en nuestro interior, bueno, dos, ¿no? O sea, como que es el lobo bueno y el lobo malo, ¿no? Y en el cual ahí es muy importante, si nosotros, por ejemplo, nosotros empezamos a alimentar todo lo que es la envidia, la cólera, el celos y todo eso, ¿no? Obviamente es uno de los lobos que nos va a ayudar bastante a vibrar bajo, pero si nosotros empezamos a alimentar lo bueno, o sea, a todo lo que es la felicidad, la alegría, eh, todo eso va a alimentar, pues nos ayuda a nosotros a vibrar en algo positivo y cuando nosotros estamos empezando a vibrar en algo bueno, ¿no? Los resultados también son automáticamente buenos, ¿no? Y es sumamente importante en el cual pues, nosotros estemos cuestionándonos en dónde estamos enfocando nuestra mentalidad. Realmente estamos enfocando en algo bueno, donde pueda vibrar bien nosotros o simplemente estamos ahí, ¿no? Una rutina nada más, seguir y seguir y luego estamos viviendo en una vida de estrés. Muy importante acerca de realmente a qué lobo estás alimentando, ¿no? Si es a lobo bueno o a lobo malo, y en el cual pues ya sabemos que va a ser nuestro enfoque, se supone que estamos enfocándonos en eso, ¿no? En alimentar, pues ahí empieza la vibración, la frecuencia y todo eso, ¿no? Bueno, muchísimas gracias, Mar. Gracias, Úrsula. En la verdad, pues así como dices también, es depende de cada uno de nosotros lo que alimentamos, ¿no? Porque si pensamos lo bueno,
lo malo, o sea, toda cosa mala no nos va a llevar al progreso, porque hay cosas que tenemos como hombre natural, siempre tenemos cosas, ¿no? De nuestras creencias pasadas, como hemos crecido o de, que fuimos llenando, ¿no? Durante nuestra niñez hasta el momento que hoy en día en qué edad estamos, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Es la ira, los celos, la tristeza, pesar, avaricias, la arrogancia, ¿no? La autocompasión, la culpa, los resentimientos, la mentira, lo que a veces, ¿no? La mentira es lo más hiriente, ¿no? De que tú puedas envenenar tu cuerpo, porque con la mentira no se avanza, con la mentira estás ahí nomás estancado. Pero si nosotros evaluamos todo lo que tenemos dentro de nosotros, eh, creo que nos va a costar, sí, pero nada es imposible de poder darnos cuenta, de poder hacer lo bueno, porque en lo bueno vas a poder mostrar esa alegría. ¿Quién no quiere, no, que alguien le lleve la alegría, de poder darle la paz, el amor, las esperanzas, ¿no? La humildad, siempre ser humildes. Y eso nos va a ayudar a crecer más cada día, ¿no? Y ese es el hábito que nosotros podemos iniciar ese hábito. Con el hábito vamos a poder alcanzar, definitivamente. Es así, ¿no? Por eso dice bien claro acá, le responde a su nieto, ¿no? ¿Qué es lo que estás alimentando? ¿Qué es lo que está dentro de nosotros, ¿no? Entonces, ahora podemos continuar, ¿no? Para poder avanzar y hacer un término, ¿no? Dice la bellota y el monje. Las diminutas cadenas de los hábitos son generalmente demasiado pequeñas para sentirlas hasta que llegan a ser demasiado fuertes para romperlas. Nos dice Ben Johnson. Dice, ¿no? Paseaba el maestro y el aprendiz por el bosque. De pronto, el maestro le dijo al alumno, ¿ves esa bellota? Cógela. Y el alumno la cogió. Ambos siguieron andando. De pronto se encontraron con un arbolito pequeñito y el maestro le dijo al alumno, ¿ves ese arbolito? Trata de arrancarlo. El alumno, tras mucho esfuerzo, al fin lo logró. Siguiendo andando y se toparon de frente con un inmenso roble grande y frondoso, con tronco grueso y raíces profundas. Y el maestro le dijo al alumno, ¿ves ese roble? Arráncalo. El alumno miró al maestro extrañado y le dijo, maestro, si con el arbolito casi no pude, ¿cómo voy a poder arrancar este roble? El maestro contestó, tus hábitos son como ese roble. Cuanto está muy profundamente arraigado, es prácticamente imposible cambiarlos. Todo empieza como esa diminuta bellota que llevas en las manos. Si identificas que el negativo al principio es fácilmente reemplazable. Si lo dejas por mucho tiempo, te pasará como el arbolito costará, pero con esfuerzo lo lograrás. Y deja que tus hábitos negativos se instalen en tu vida demasiado tiempo. A ver, repitamos. Si dejas que tus hábitos negativos se instalen en tu vida, demasiado tiempo se convertirán en un enorme roble imposible de arrancar. Tus hábitos son la suma de esas pequeñas cosas que marcan la diferencia. No esperes a mañana para cambiarlo si esto no te lleva a donde estás tu sueño o será demasiado tarde, ¿no? Entonces, podemos evaluarlo esto, que nos quiere decir, ¿no? La bellota y el monje. A ver, adelante cada uno de ustedes y podamos definirlo esto de aquí, porque después vamos a pasar a los obstáculos.
Sí, está bien bonito. Está bien bonito y todo tenemos que empezar por algo. Y creo que sería el no dejar las cosas para después, sino hacerlas ahora. Lo importante es muy valioso para poder arrancar de pronto los robles grandes para poder arrancar los robles pequeñitos. Son esas cosas pequeñitas a veces que digo, no, esa llamada creo que le hago más tarde o mañana o quizás, no. Entonces son cosas pequeñitas que nos cuestan ese rato, pero sí se los puede controlar o sí se los puede arrancar, como la bellota y el monje. Entonces, creo que un hábito bien construido y cada momento que hagamos un esfuerzo en estas pequeñas cosas, lo vamos a lograr hacer algo más grande. No esperar hasta que crezca ese hábito negativo, porque luego no va a ser fácil, va a ser imposible de arrancar desde raíz. Sí, un hábito malo muchas de las veces es bastante difícil eh, arrancarlo. Entonces, por eso creo que bueno, para mí es como parábola, se podría decir, o como historia del maestro y el monje, hace una referencia de que nuestros hábitos negativos siempre están, nuestros hábitos positivos también. Yo elijo cuál hago un hábito bueno o qué hábito me va a servir más para el desarrollo de mi vida personal, de mi crecimiento, para cumplir mis metas, para enfocarme más en lo que realmente deseo que me va a hacer bien en mi vida. Entonces, creo que el día de hoy, bueno, para mí, este, hace que los hábitos los tome como una representación realmente importante en mi vida. Entonces, si yo construyo un hábito bueno, va a ser muy gratificante y sobre todo de una gran cosecha para posteriores días. Muchas gracias. Gracias, Fernando, por su comentario. ¿Alguien más? A ver, Sí, y es muy muchísimas bonito que gracias. participamos todos. Adelante, Jorge. Sí, así es. Y bueno, fundamentalmente, como a nosotros, a nosotros ya personas ya con pensantes, probablemente un poco más conscientes, porque sabemos que vivimos por niveles de conciencia en este mundo. Y una cosa que me ha podido identificar en dónde realmente estoy es justamente saber mis resultados. Y siempre hemos dicho que por sus frutos os conoceréis, es decir, saber cómo estás actualmente, dónde estás, cuál es tu entorno y todo ello. Y poder identificar eso justamente es por las decisiones y acciones que yo he tomado y por los hábitos que he tenido. Y si, por ejemplo, yo no he desarrollado hábitos realmente que me ayuden a poder salir de donde estoy, entonces es justamente ahí donde tengo que cambiar. Porque si, por ejemplo, yo pretendo arrancar un hábito que ya está muy arraigado, que justamente tiene mucho cimiento, muchas raíces, me va a costar salir. Porque simplemente con el ejemplo de tomar agua, por ejemplo, sabemos que nosotros tenemos que consumir agua y tomar agua pues no es difícil, no es complejo, pero a veces eso tan sencillo que se puede hacer diariamente, cumplir el mínimo requerido de tomar agua, por ejemplo, 2 litros de agua diaria, muchos no lo podemos hacer. Y cada vez cuando yo pregunto, ¿pero por qué? Es que no sé, no, y es el hábito, es el hábito. Si, por ejemplo, empezáramos a cambiar simplemente con el hábito tomando un vaso de agua, por ejemplo, de 250 ml, que tú te tomes 4 vasos al día, ya estarías cumpliendo los 2 litros requeridos que tu cuerpo necesita. Entonces, ¿qué tan importante es construir nuevos hábitos para nosotros para poder mejorar? La lectura, por ejemplo, el espacio que estamos aquí. Entonces, me gusta esto porque sí, definitivamente sí se puede promover el cambio, pero cuando tú realmente lo decides así, cuando sabes que eso, que lo que tú vas a hacer te va a ayudar a mejorar. Entonces, sí podemos, sí cambiar, orientarnos a otro rumbo. Por eso se decía que la mejor
temporada o época de haber plantado un árbol era hace 25 años. El segundo mejor momento es cuando, es hoy. Podemos hacer eso. Muy bien, muchísimas gracias. Gracias, Jorge. ¿Alguien más? Porque nos queda 10 minutos. Bueno, sí, me gustaría comentar. Wow, esta historia realmente pues nos enseña de que nosotros debemos empezar pues a identificar ese hábito negativo, ¿no? Justamente, en el cual pues ahí nos hace hacer la comparación entre la bellota, el arbolito y el tronco, ¿no? Y justamente pues nosotros, bueno, nos da a conocer de que antes de que sea un tronco, o sea, un hábito así bien fuerte, en la cual es complicado ya más o menos de poder cambiarlo, en el cual pues no le dice, no, recoge la bellota, ¿no? Y le hacía recoger y luego se arranca el arbolito y él arrancaba con esfuerzo, pero lo arrancó, ¿no? Y luego le dice, ¿ves ese árbol? Entonces ahí pues él no pudo, porque ¿cómo voy a arrancar? Es un árbol, es un tronco, ¿no? Y tiene raíces. Y justamente a veces nos pasa eso cuando nosotros empezamos pues a alimentar el hábito negativo. O sea, o sea, prácticamente esto pasa en las adicciones, ¿no? Muchísimo. Y es un poco más complicado de poder salir de ahí, pero nos da una advertencia de que antes que suceda de esa manera, nosotros ya tenemos que empezar a identificar ese mal hábito, a lo cual no nos está ayudando. O sea, es muy importante identificar en este momento, por ejemplo, nosotros estamos ya viendo qué es lo que realmente queremos, pero no tenemos el resultado, entonces hay algo que tenemos que cambiar definitivamente, y una vez cuando nos demos cuenta en lo que realmente nos falta cambiar, pues ahí empieza, ¿no? A realmente hacer lo que tú quieres llegar a hacer. Así que es muy importante identificar ese mal hábito que no nos está ayudando a tener el resultado y cambiarla antes que sea un roble. Bueno, muchísimas gracias. Gracias, Marta, por la lectura de hoy. Gracias, Gracias a Úrsula. todos, que tengan un excelente y un bendecido día. ¿Alguien más? A ver, ¿quién más se anima? Claramente para completar lo que dijo Úrsula, es muy importante reconocer que somos seres humanos llenos de hábitos y eso hace que seamos diferentes, porque hay personas que no tienen el éxito es porque tienen un hábito negativo o malo, su hábito de pensar de que no pueden, de que no tienen lo que necesitan y en fin, un hábito de estar siempre quejándose también por las cosas o ser víctimas, eso es un hábito, ¿sí? Entonces se identifica aquí claramente que eso también forma parte de un hábito. Y, y no es que sea vago, no es que sea vaga, no es que sea cosa, damos como su título, sino más bien es su hábito, nada más, su hábito. Entonces eso nos hace entender también esta lectura. Ahora que nosotros nos pongamos a ver unos nuevos hábitos, sería interesantísimo. Yo creo que esta lectura del día de hoy es invitar a las personas a que miremos qué tipo de hábitos estamos teniendo, si es que ese hábito no te está funcionando y si ese hábito te cuesta mucho arrancar, creo que es el momento exacto para seguir trabajando y arrancando de a poco, y hasta que se convierta en un hábito fuerte, capaz de sostener un gran, se podría decir, un gran hábito, una gran disciplina, un gran resultado en este caso. Entonces, es muy importante y uno de los hábitos que estamos construyendo ahora es el tema de la lectura. Levantarse a las 5 de la mañana, este hábito cuesta, ¿verdad? No es tan fácil. Tienes sueño, salirte de la cama hace frío, es demasiado cansado, a veces te sientes cansado o cansada, ¿sí? Pero lo haces. Entonces lo arrancas, es como el estudiante del monje, ¿no? Lo arrancas ese de quererte quedar y sacas, ¿no? Ese mal hábito, pero y lo construyes un hábito bueno y cada vez va engrosándose un buen hábito. Y asimismo, puede ser que si no te levantaras, si no hicieras nada, si no te pusieras firme, ganaras a tu fuerza de voluntad y te quedaras en cama sin darte la oportunidad
de estar atento o atenta a la lectura, muy fácilmente podría eso crecer, ese mal hábito, y quizás procrastinar a largo tiempo, y ya no te daría ganas de entrar a la lectura, ya no querrías hacer otras actividades con buena gana, porque el más fácil es procrastinar o dejar que eso pase y decir, luego lo hago. O hoy día no, porque ya estoy muy cansado o cansada. Entonces, yo creo que ese hábito que estamos formando es muy bueno y es digno de reconocer en este capítulo de lectura, porque, porque todos nosotros nos estamos dando la oportunidad de construir un nuevo hábito. Sí, quizás el de dormir hasta las 6 7 de la mañana, ya no, porque estamos levantándonos a las 5, y ese es un buen hábito para poder que nuestra mente empiece a fluir más, tenga más claridad, tengamos incluso que nuestra mente ya desde las 5 de la mañana se esté desarrollando con una buena capacidad de pensar, de la lógica, de razonar incluso, y elevar nuestra conciencia. Creo que eso es lo más importante. Gracias. Gracias, Fer, de verdad. Es algo gratificante, ¿no? Cada uno de nosotros que nos damos cuenta que en qué más nos está faltando para poder pulirnos, ¿no? Como dice acá, lo más difícil es arrancar. A veces decimos, ¿no? Ay, ya me la sé todo. Ay, todos los días esa persona está dando este, sus mensajes. Todos los días es lo mismo. La presentación de negocio, todos los días es lo mismo. Pero vayamos al instante a hacer lo mismo. ¿Vamos a poder? Yo creo que no. Pero el que va haciendo todos los días, eh, ya va avanzando, ya va, ya va creciendo. eh, pero el que no lo hace solamente dice, no, ya me la sé, ya todos los días me dice la misma cosa. Pero la razón es que todos los días es la misma cosa, pero diferentes personas. Y las diferentes personas siempre tienen su esencia, donde nosotros podemos aprender, ¿no? Y hay algo que siempre se nos va a quedar en la mente, hay algo que nos impacta. Lo importante es, de repente, en estos, para tener un hábito, ¿no? Es ser consciente, ser honesto en cada cosa que hacemos. Porque si pensamos, ¿no? Ya, por ejemplo, es que de alguien se le cayó algo, pero tú sabes de quién se cayó y no puedes quedártelo, porque no sabemos que esa persona de repente es el único dinero que se le ha caído, ¿no? Pero ¿qué nos hace? Es la conciencia de no querer dárselo a su dueño, sabiéndolo, pero otra cosa es que de repente no lo sabes, ¿no? Entonces no sabes a quién entregárselo. Entonces, esos pequeños detalles nos va haciendo mejor persona cada vez porque somos conscientes de cada cosa. Es como hace una semana había un jovencito que estaba llevando su bandeja, había entrado a comprar a una pollería, ¿no? Y el vuelto lo tenía en su mano, pero estaba caminando rápido y de pronto se le cayó dos billetes y había muchos señores que lo querían coger. Entonces yo agarré los dos billetes y le dije, joven, y el chico se subió a una camioneta. Y yo fui, le digo, le toqué la ventana y el joven, ¿qué pasa con la señora? ¿Qué es lo que quiere? No, no me conoce. Le digo, joven, algo se le ha caído. Y se da cuenta y dice, ay, mi vuelto. Ahí lo tiene, joven, le dije. Entonces, porque no nos podemos quedar algo que no es de nosotros, sabiendo de quién es. Entonces, con eso, porque yo me acuerdo cuando era pequeña, yo era muy, muy juguetona, ¿no? Si algo me encontraba, no, esto es mío. Si algo en mi casa a veces había 10 céntimos, 20 céntimos, no, este es mío, decía. Pero algo que mi madre me dijo, ¿no? De que aunque sea de la casa, lo que sea, no en nada está botado, es de cada uno de nosotros. Así es que no nos podemos quedar con algo que no es de nosotros, ¿no? Entonces, esos pequeños detalles nos va a hacer mejor persona, porque somos conscientes de cada cosa. Así es que de pequeñas cosas
que podemos hacer cada vez va a ir creciendo, ¿sí? Entonces, de verdad, muchas gracias, Fernando, muchas gracias, Olger, muchas gracias, Úrsula, Sabi, Cindy y María. Muchas gracias con todo por estar en esta lectura. Sé que algo nos ha quedado y solamente es poner en práctica. Así es que hasta mañana porque la hora es hora. Ni un minuto menos, ni un minuto más. Así es que Ya, hasta mañana. Chao, chao, ya bendiciones. me estoy yendo Listo. Chao, chao, nos vemos. a romper